Comenzamos entonces con el curso. Este curso tiene la finalidad de formar, es un curso de formación, decía al principio cuando empecé a hablar, es un curso bastante denso, son muchas horas, pero lo he tratado de condensar, sobre todo para que tengáis la información más importante y las partes sustanciales de nuestro modelo de desarrollo. El curso está basado en una experiencia de 27 años de trabajo en Manabí, Ecuador. Hace 27 años comenzamos a trabajar en la provincia de Manabí. De ahí es que viene el nombre de la asociación, porque como empezamos a apoyar a un grupo de mujeres, luego cuando fundamos la asociación Manabí se nos ocurrió, pues pongámosle Manabí. Esa es la razón. El hecho es que en el año 1996, cuando nosotros nos incorporamos al apoyo de una organización de mujeres que había ahí en Manabí, era una organización bastante pequeña, y comenzaba apenas, pues me dieron la tarea de diseñar una estrategia y un plan de trabajo para desarrollar la provincia entera. Esto para mí suponía un reto bastante complicado, pero bueno, me aventuré. En base a la poca experiencia que tenía, diseñé un plan, diseñé una estrategia, planteé unos métodos de trabajo, unas técnicas para trabajar procesos de desarrollo y después de 27 años puedo decir con mucha alegría y con mucha satisfacción que aquel plan dio sus resultados. Comenzamos con 8 mujeres y terminamos con más de 10,000 mujeres organizadas, trabajando con más de 140,000 personas de forma directa, con más de 500,000 de personas de forma indirecta. Logramos implantar organizaciones de mujeres en 156 comunidades de la provincia de Manabí. Actualmente esa organización es una de las más grandes de América Latina y la más grande e importante por incidencia en Ecuador. Es una organización que actualmente la toman como referencia las autoridades, las propias instituciones de gobierno y sobre todo han tomado nota del modelo de desarrollo que nosotros logramos ir desarrollando y dándole forma y contenido. Es un modelo entonces que está basado en la práctica, no es teoría, esto es al contrario, yo lo que he hecho es sistematizar la experiencia y convertirla en teoría. Este es un trabajo que nos ha llevado bastante tiempo, pues hemos tenido que identificar todas las partes del proceso, ir haciendo un análisis de todo lo que hicimos año con año, las actividades, los proyectos, los programas, los planteamientos, la corrección de errores. Metimos la pata muchas veces, pero corregimos y fuimos reencaminando el camino que nos propusimos. En consecuencia, el modelo de desarrollo que logramos construir y darle forma ahí en Manabí, pues tuvo sus frutos. Actualmente, esos grupos de mujeres, toda esa población organizada han alcanzado su independencia económica, han alcanzado un alto nivel de empoderamiento. Son mujeres que participan ya en las instituciones públicas, que participan en las actividades de la comunidad y que han dado como referencia un papel de la mujer importante como líder y como guía en el desarrollo local y le han dado esa sostenibilidad social. Ese trabajo también ha involucrado a los hombres. Se ha logrado que los hombres, la gran mayoría, apoyen el tipo de proyecto de desarrollo social. Esto es importante mencionarlo porque el curso que os voy a dar está relacionado con esa experiencia. Y repito, es una sistematización, del proyecto. Perdonadme que... Eh,
Disculpadme, es que me está entrando una llamada de Ecuador y no la voy a contestar. Vale, entonces vamos a comenzar. Voy a hacer una presentación de pantalla. Podéis interrumpirme. No voy a tener visión de los chats porque para que tengáis una buena visión para los que estáis con teléfono, voy a poner la pantalla completa, así que si queréis interrumpirme sin ningún problema, podéis activar el teléfono y preguntarme, oye Luis, mira, esto que acabas de decir no me queda claro. Vuélvelo a repetir, por favor. Entonces, comienzo. Voy a comentar con algo más general. El programa de voluntariado es una pequeña introducción, son 3 cosillas las que voy a decir, nada más, no me voy a enrollar demasiado en esto. Los objetivos del programa de voluntariado que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años busca ampliar las redes de apoyo para fortalecer los derechos de las mujeres. ¿Por qué lo planteamos de esa manera? Pues porque nuestra primera intención cuando diseñamos el programa de voluntariado desde la Asociación Manabí en Navarra y en Madrid, pues fue precisamente ampliar esas redes de apoyo para las mujeres para que fortalecieran el ejercicio de los derechos. Como segundo objetivo, nosotros nos planteamos fortalecer la solidaridad entre los pueblos, es decir, crear una conexión entre los distintos pueblos, las distintas sociedades, grupos sociales, para que esa solidaridad tuviese un objetivo y se convirtiese en una vía, no en un fin, sino en una vía para colaborar y poder apoyar el desarrollo. Como tercer punto, promover el intercambio cultural. La gente que vive en los países empobrecidos tienen poca capacidad económica para poderse mover de un país a otro. De manera que ese incremento del conocimiento de otras culturas pues les queda lejano, a no ser a través de la televisión. Y de la literatura muy poco, porque los libros son tan caros que la gente pobre pues no tiene para comprar un libro. Lo siguiente es promover el intercambio de experiencias y el conocimiento. Nosotros vimos desde que comenzamos este planteamiento, nosotros lo que pensamos, perdón, dame un segundín, perdón. Gracias, disculpadme. Vimos que había que generar un intercambio de experiencias y de conocimiento. La gente que va de Europa para aquellos países lleva conocimientos porque ha tenido la posibilidad de estudiar, lleva experiencias porque le ha tocado vivir en sociedades que se han desarrollado de una manera distinta. El grado de desarrollo tecnológico, por ejemplo, aquí nos llevan a los países de allá muchos años por delante. Pero también ese intercambio da la posibilidad de que quien vaya también adquiera experiencia, tanto conocimiento de la cultura como experiencia y conocimiento en otras cosas que aquí no se conocen o que medio se conocen. Es decir, ese intercambio forma parte también del paquete del programa de voluntariado. Como objetivo así más concreto y más importante, en aquel momento nos interesaba difundir los avances en materia de derechos de las mujeres. Nos interesaba que las sociedades de este lado del planeta, sobre todo en Europa, conociesen más que las tragedias, los avances en cuanto a los derechos de las mujeres. Buscábamos que se dieran cuenta que sí se estaba haciendo algo, que sí se estaba avanzando y lo seguimos haciendo. Y por último, sensibilizar y concienciar sobre la injusticia social. Lo que buscábamos también a través del programa de voluntariado era que las personas que viajan y las que están allá adquiriesen una conciencia sobre lo que es la justicia social, que viesen las causas de las diferencias, que advirtiesen las posibles soluciones y que surgiesen propuestas para ir acabando con esa injusticia social que mantiene a sociedades
con poblaciones altamente ricas y con poblaciones altamente pobres. Las áreas de trabajo que diseñamos para el voluntariado fueron muy sencillas, fueron 5. Por un lado, Mujer y Desarrollo, que fue nuestro programa más importante. Aquí buscábamos la formación de líderes, la participación y la comunicación. El programa de salud, que es algo en lo que nos hemos especializado en los últimos 20 años, por lo menos, es formación de promotores, atención en puestos de salud, campañas de promoción de la salud y participación comunitaria. El tercero es el desarrollo local. A través de esta área de trabajo, nosotros nos planteamos la ejecución de proyectos productivos, generación de microempresas, comercio y formación laboral. Es decir, en principio lo que nosotros buscábamos al plantearnos el desarrollo local era incidir en el incremento de las posibilidades de desarrollo económico y de desarrollo social. Y por último, el tema de la ayuda y la asistencia humanitaria. Esto nos lo planteamos dado que en aquellos países suelen suceder muchas catástrofes de carácter natural, por ejemplo, terremotos, pandemias. Yo me recuerdo que en Manabí, cuando hubo la epidemia del cólera, la gente se moría, el sistema de salud era tan precario que mucha gente se moría esperando a ser atendida en los hospitales. Eso nos llevó a diseñar estas áreas de trabajo para dar espacios de colaboración al voluntariado internacional. El programa de voluntariado nos ha permitido, y aquí me voy a centrar más en el caso de Guatemala, podéis consultar más datos en nuestra web. Esto es importante porque al hacer la extrapolación del modelo de desarrollo, esto nos ha permitido avanzar a pasos agigantados en Guatemala. Desde el año 2016, que es la fecha que nosotros marcamos cuando abrimos nuestra sede de manera oficial en Guatemala, hemos enviado desde entonces 165 voluntarias y voluntarios que han participado en 66 proyectos o acciones de desarrollo. Esto concretamente ha llevado apoyo y ayuda a más de 29,000 personas entre el año 2015 y el año 2022. Estos son datos, pero estos datos son el resultado de la investigación, del análisis y de la consulta de los documentos que han sido publicados y que dan fe de que todo lo que hemos hecho ha sido realizado. Es decir, es la fuente de verificación objetiva que cualquiera puede consultar y puede verificar que lo que estamos publicando y estamos diciendo es efectivamente cierto. Nos hemos basado en lo que es comprobable documentalmente. Hemos hecho muchas más cosas, pero no las podemos demostrar documentalmente, entonces no las hemos querido incluir para no generar suspicacias. Entre el año 2016 y el 2022 hicimos una inversión global de 5,450,000 quetzales en Guatemala. De los quetzales más o menos está 8 por 1 ahora, así que bueno, no tengo el cálculo. Pero de estos el 55% fueron dinero proveniente de donaciones y subvenciones. Subvenciones tanto del gobierno de Navarra como de entidades privadas como Fundación Mapfre y algunos colegios que nos han ido apoyando a lo largo de los años y que pues han metido las manos al fuego por nosotros, por decirlo de una manera más coloquial, ¿no? Que han creído en nuestro proyecto. Un dato importante es que el trabajo de los voluntarios y de las voluntarias, nosotros lo hemos valorado a partir de las horas de trabajo que ha hecho cada persona. La inversión de trabajo de las personas voluntarias equivale al 39% del monto total de lo invertido entre el 2015 y el 2022. El resto, que es el 6%, es lo que la propia población
ha puesto para financiar las actividades de desarrollo en las que hemos participado. Como veis, estos son datos que de aquí yo extraería que lo más importante es el aporte del trabajo del voluntario y de la voluntaria, porque es un trabajo que se inserta en los procesos de desarrollo y en las acciones de desarrollo, proyectos concretos, y que sin esa participación esto no sería posible. Por eso lo menciono y le damos la importancia para que todas las personas que colaboran y van a trabajar con nosotros a los campos de trabajo, a las comunidades, pues sepan encontrarle ese valor. Sin ese trabajo no hubiésemos podido desarrollar todo lo que hemos logrado avanzar hasta el momento. Algo importante también es que desde el 2016 nosotros lo que hicimos fue plantearnos, bueno, todo lo que estamos haciendo tiene que tener un sentido global, porque en nuestra estrategia nosotros lo que nos planteamos es sumar, no duplicar. Lo que queremos es llevar bienestar a las poblaciones que lo necesitan. De esa cuenta, nosotros lo que hemos hecho es darle, asignar todas las horas trabajo a los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas ha planteado en la Agenda 30. Lo hemos hecho de esta manera porque pensamos que si todo el mundo está reforzando esas metas, ¿por qué no hacerlo nosotros? Al fin de cuentas, el desarrollo de las personas es lo que nos importa y es a lo que todo el mundo le está apostando. En nuestra web podéis encontrar estos datos por cada actividad que nosotros hacemos, pues proporcionalmente por las horas trabajo, hacemos una inversión en cada ODS. El que más inversiones tiene a lo largo de los años ha sido el de salud y el de educación, seguido por el de agua y saneamiento. Son los ODS en los que más hemos incidido porque es donde la gente ha manifestado más necesidades. ¿Qué retos tenemos para el futuro? Pues son muy sencillitos. Uno es fortalecer los distintos procesos de desarrollo de las comunidades a las que acompañamos. Como segundo punto, fortalecer el apoyo a través de las herramientas informáticas. Vivimos en un mundo globalizado y desde que la pandemia apareció, todos los cursos y formaciones y muchas cosas las estamos haciendo la gran mayoría a través de las redes, a través de Internet. Como tercero, tenemos ampliar la red de apoyo y el trabajo voluntario en las comunidades de los países en donde colaboramos. Es decir, buscamos que haya más y más voluntarios. Para el año 2020 había 56 voluntarios apuntados para ir a Guatemala y justamente en el mes de mayo nos cerraron todas las fronteras en todo el mundo y eso nos perjudicó bastante. Como cuarto punto tenemos fortalecer la conciencia y la sensibilización de las personas en los países ricos. Es decir, queremos a través del trabajo que realizan los voluntarios y voluntarias que haya un feedback hacia la sociedad y hacia las comunidades, barrios, grupos sociales donde conviven las personas que van a los países donde trabajamos. Esto es importante porque fortalecer una conciencia crítica nos va a permitir avanzar en el desarrollo. Y por último, crear plataformas de intercambio del voluntariado internacional y local. Esto ya lo hemos empezado a hacer, este curso forma parte de eso. Hay algunas personas de Guatemala que se habían apuntado al curso, no sé por qué no se han conectado todavía, pero eso es lo que buscamos. Hay personas, ay, madre mía, había personas aquí solicitando entrar al curso y no les di el paso. Es uno de los problemas que tenemos cuando no hay apoyo para dar paso a las personas. Bueno, hasta ahora
he hablado un poco de forma introductoria sobre el tema del voluntariado y de nuestro programa, porque al final voy a volver a cerrar con eso. Para nosotros, a la hora de desarrollar el programa, nosotros nos planteamos desarrollar a las comunidades, apoyar el desarrollo local y que fuese sostenible. Sostenible desde dos puntos de vista. Sostenible naturalmente, es decir, estamos trabajando con poblaciones que viven en entornos naturales y tenemos que proteger y procurar que el medio ambiente se mantenga, que tenga sostenibilidad, es decir, que los recursos no los lapidemos, sino que de alguna manera todas las acciones que hagamos estén encaminadas para ser sostenibles y que nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, tengan la posibilidad, perdón, de gozar de ellos, no solo nosotros, nos estamos acabando prácticamente todo en el planeta. Pero, ¿qué entendemos por desarrollo nosotros? Es decir, como asociación, disculpadme, es que me han pedido... Perdona, Luis, que te Sí. corto. Me he conectado yo también para dar paso, ¿vale? Estoy yo ya pendiente. Vale, vale, gracias Alicia, es que Sí, eso sí, me... ya doy Vale, paso yo. vale, perfecto, mil gracias. ¿Qué entendemos por desarrollo? Para nosotros plantear una estrategia y plantear un modelo de desarrollo tenemos que tener un concepto. Nosotros entendemos por el desarrollo, entendemos que el desarrollo humano es un proceso por el cual se amplían las oportunidades del ser humano y su nivel de bienestar. Es decir, que partiendo de esta idea planteamos un enfoque del desarrollo humano como algo integral y multidimensional, ya que al colocar a la persona como centro del desarrollo, este debe abarcar varias dimensiones. Es decir, para nosotros lo importante es la persona independientemente de sus creencias, de su estatus, de su religión, etcétera, etcétera. Es decir, las diferencias desaparecen. Para nosotros lo que nos interesa es la persona. Y a partir de ello nosotros hacemos un enfoque que es multidimensional. Este enfoque multidimensional abarca 4 esferas. Uno es la psicológica. La psicológica porque la persona guía su conducta a partir de la experiencia y construye una manera particular y colectiva de ver el mundo, la cosmovisión. Es lo que, por ejemplo, en Guatemala los pueblos indígenas reclaman y explican constantemente. Nosotros tenemos una cosmovisión del mundo, es decir, ellos plantean un origen, una forma de vida y un mundo en armonía con la tierra, etcétera, etcétera. Pero esto no es exclusivo de ellos, esto es exclusivo de todas las sociedades, todos tenemos una cosmovisión. Entonces, el enfoque psicológico, esa multidimensionalidad del desarrollo tiene que abarcar esa parte psicológica. La cultural, porque la cultura es dinámica, cambiante y propone nuevas formas de observar y de relacionarnos con la realidad que nos rodea. La cultura sugiere nuevos valores adaptados a los cambios en las relaciones y a la convivencia social. Esa dimensión cultural es importante tomarla en cuenta cuando nos planteamos el desarrollo, porque todas las personas vivimos en el mundo y lo observamos desde los zapatos que calzamos, metafóricamente hablando. Es decir, si yo vivo en Madrid, la realidad que voy a apreciar es la que hay aquí. La cultura, decía un profesor que tuve en la universidad, decía, no es más que la capacidad que tiene el ser humano de observar y manipular la realidad que lo rodea. Es decir, el desarrollo, al final de cuentas, es lo que ha hecho la evolución, ¿no? Hemos observado la realidad, la naturaleza, etcétera, y hemos ido transformándola y en consecuencia hemos ido desarrollando capacidades y hemos desarrollado tecnología. Lo máximo es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Nos estamos comunicando
por internet a través de ondas electromagnéticas, ¿no? Es decir, la cultura es dinámica, es cambiante. Para nosotros el desarrollo, cuando le explicamos a la gente en Guatemala, por ejemplo, el tipo de proyectos que vamos a hacer, siempre les decimos, tener que tener en cuenta que la cultura no es estática. Si pasamos de tener un puesto de salud a un dispensario y de un dispensario pasamos a tener un hospital, estamos transformando la realidad. Con lo cual nuestra cultura también se va transformando porque nuestras conductas, nuestra relación con el sistema sanitario se va modificando. La forma de prevenir, la forma de curar, la forma de atender. Es decir, ese enfoque cultural en el desarrollo tiene que estar presente para que la gente se adapte a los cambios. Porque si no, nos quedamos en que necesitamos una solución a un problema, pero basados en el estancamiento. Es decir, hay poblaciones, por ejemplo, esto suele suceder mucho en Guatemala, que dicen es que hay que respetar la cultura. Sí, pero la cultura como tal no nos puede plantear mantener un dispositivo de salud, por ejemplo, sin incluir los avances tecnológicos para poder acelerar la atención, para poder mejorar la atención y salvar las vidas de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, este enfoque cultural es algo que tiene que estar metido dentro del enfoque, dentro del concepto de desarrollo social, ¿vale? La dimensión social es importante porque busca cambios en la estructura de las relaciones de poder y del sistema de clases para favorecer y potenciar el desarrollo. Quizá por mi formación, pero también yo soy no encuentro otra explicación. Vivimos en sociedades donde los sistemas de clases están presentes. Hay ricos, hay pobres, y cada persona ocupa un lugar en lo que sería la esfera de la producción. O somos empleados, somos asalariados, somos jefes, somos gerentes, somos propietarios de la empresa, etcétera. Tenemos un puesto, una ubicación dentro de la estructura económica. Por lo tanto, el sistema de clases aparece ahí. Y ese sistema de clases también genera relaciones de poder. Y en el desarrollo, cuando nos planteamos el desarrollo y lo enfocamos a la persona, no podemos obviar que esas relaciones de poder y ese sistema de clases están presentes, tanto desde el punto de vista objetivo, es decir, hay quien tiene más y quien tiene menos, como desde el punto de vista psicológico. Hay quien cree tener más y hay quien cree tener menos. Son dos ámbitos donde las relaciones de poder y el sistema de clases tienen lugar. Esas relaciones de poder se expresan tanto en la familia como en la comunidad, como en el trabajo, etcétera. Todo el mundo, por la propia evolución y la propia psicología de las personas, tendemos a ejercer el poder de manera sutil, a veces directa, a veces de manera muy concreta y a veces de manera periférica durante las relaciones sociales. Entonces, en el desarrollo, nosotros tenemos que plantear ese ámbito, esa dimensión social, para que la gente lo tenga claro y sobre todo nosotros, que somos los que vamos a darle estructura al proceso de desarrollo. Y por último, la dimensión familiar. Esto es importante porque los cambios de la realidad afectan de manera directa a todos los miembros de las familias, modificando la calidad y el nivel de vida. Si planteamos el desarrollo como algo multidimensional y enfocado en la persona, tenemos que entrarle al ámbito familiar. Si, por ejemplo, nosotros proveemos de agua a una comunidad que no la tenía, vamos a transformar la cultura, porque vamos a introducir elementos que van a potenciar un desarrollo de la cultura, porque las prácticas, los hábitos, las formas de actuar hasta ese momento se van a modificar, porque ya van a tener agua. Se van a modificar las relaciones sociales de alguna manera, porque este cambio va a introducir equilibrio en esas relaciones, porque a todo mundo le va a llegar el agua.
La familiar se va a modificar porque los miembros de la familia van a transformar roles. Por ejemplo, las mujeres, esto lo hemos visto nosotros ahí en Quilinco, cuando hemos provisto de agua a las comunidades, transformamos los roles de las mujeres. Las mujeres dejan de acarrear el agua y en consecuencia el tiempo que tenían dedicado a esa actividad les queda libre. Nosotros lo que hemos hecho es aprovechar ese tiempo y potenciar una formación, un incremento de sus capacidades para que puedan ir creciendo, ir empoderándose, ir mejorando su autopercepción. Entonces, en la familia, por ejemplo, cuando hay desarrollo, se ve afectada y se mejora la calidad de vida y también el nivel de vida, porque al haber elementos que no se tenían antes de introducir, por ejemplo, el agua, y ahora se tienen, esto modifica la calidad y el nivel de vida de las personas. Si vais teniendo preguntas, sin ningún problema, me vais interrumpiendo y preguntando, ¿vale? Pregunta del millón. ¿Es posible alcanzar el desarrollo a partir de acciones concretas y aisladas desde la cooperación internacional? Yo diría que las diferencias entre el mundo pobre y el mundo rico tienen sus causas en el grado de desarrollo alcanzado por las diferentes sociedades en el mundo y en el reparto de la riqueza que es inequitativo. Es decir, vivimos en un mundo donde por la mera evolución de la sociedad humana, pues algunos han desarrollado tecnología, otros no. Se han desarrollado formas de producción distintas. En algunos continentes la población es inmensamente grande, en otros es muy baja. El continente americano, por ejemplo, tiene una población bastante grande, pero en comparación con Europa, han ido creciendo muy despacio. Todos estos fenómenos han determinado el grado de desarrollo. Europa, por ejemplo, España es un país que cuando empezó la conquista del continente americano, pues introdujo modos de producción distintos, pero también introdujo formas de esclavización, formas de explotación, y eso hizo que aquellas sociedades quedaran un poco atrasadas y estas sociedades quedaran un poco más avanzadas. Ahí hay una inequidad en el reparto de la riqueza a nivel mundial, ¿no? Por otro lado, desde nuestro planteamiento, la cooperación es un instrumento de apoyo, pero no de solución de los problemas generados por la pobreza, ya que normalmente la cooperación como instrumento de apoyo dirige todas las acciones a dar solución a los efectos, pero no a las causas. A los efectos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si en una aldea no hay agua, la cooperación como instrumento viabiliza una acción que va a dar solución a la falta de agua y provee de agua. Pero la causa no es esa. La causa de que no haya agua no es porque no había quien la diera, es porque hay una laceración de los derechos y hay una inequidad local en el reparto de la riqueza y de los bienes a los cuales toda la sociedad debería de tener derecho. También es cierto que la cooperación no puede ir a las causas directas en muchos de los problemas que hay y que están provocando la pobreza, pero sí es cierto que puede contribuir, las sociedades ricas pueden contribuir a que esas causas no sean tan radicales ni sean tan graves. Por ejemplo, aquí el tema de las migraciones. ¿Por qué viene mucha migración a España, por ejemplo? Pues porque en aquellas sociedades hay tal explotación, tal pobreza que la gente se busca la vida en otro lado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están las causas? Si nos ponemos a buscar las causas de las migraciones, vamos a encontrar con que en Guatemala, por ejemplo, hay muchas empresas españolas que se están llevando la madera, que están explotando las aguas, que están contaminando los ríos, que han dejado a la gente sin tierras, que las han dejado desempleadas, y esa gente tiene que buscarse la vida. Es decir, esa es una causa. La cooperación como tal y la ayuda al desarrollo no va a esas causas, porque no va a quitar a las empresas, no va a limitar la acción de las empresas. Ese es un problema del Estado de Guatemala
y de la corrupción que se vive en ese país, que se permite prácticamente de todo. De tal manera que la cooperación, sin embargo, puede generar sinergias de desarrollo, siempre y cuando las acciones de apoyo se dirijan a las causas que determinan las desigualdades y la inequidad en el acceso y en el reparto de la riqueza. Es decir, si la cooperación como instrumento viabiliza y canaliza acciones de solución de efectos de la pobreza, sí que es cierto que se pueden generar sinergias para que esas acciones se vayan sumando y vayan constituyéndose en pequeños pasos que van a ir al final de cuentas a llegar a las causas. Uno de ellos es, por ejemplo, la promoción de los derechos humanos. ¿Cuáles son las causas y los efectos de la pobreza y las desigualdades? Desde nuestro punto de vista, existen muchas causas que generan pobreza y desigualdades sociales en el mundo actual. Sin embargo, todas o casi todas tienen su raíz en el sistema económico capitalista, el cual está basado en la explotación y en el consumismo. Ahora mismo, a nivel global, vivimos en una sociedad con un sistema rapaz. Nos estamos cargando el planeta, nos estamos consumiendo todo lo que tenemos. Las modas nos imponen un cambio tan acelerado que hay cosas que las acabamos de comprar el lunes y el viernes ya están caducas y queremos otra nueva. Es decir, ese es el mundo en el que vivimos. Esas son parte de las causas de la pobreza. Por otro lado está la explotación de las materias primas. También están las consecuencias de las desigualdades en el reparto de la riqueza global, es decir, cómo se reparte la riqueza, cómo la Organización Mundial del Comercio establece qué países pueden exportar qué, la calidad, las cantidades, etcétera. Aquí en Europa lo vemos de forma más clásica, cómo la Unión Europea ha repartido la producción y la venta de la producción en el ámbito europeo. Y eso limita mucho. España se ha convertido, por ejemplo, en un país de servicios. Dejó de producir como producía antes a nivel agrícola. Esas limitantes forman parte de las desigualdades que se generan. No se gana lo mismo por la misma actividad en Alemania que en España, y menos en Guatemala. Las diferencias son abismales. Los efectos de las desigualdades tienen una solución práctica. Cuando nos hicimos esa pregunta al empezar a desarrollar nuestro modelo de desarrollo, la respuesta que nos dimos fue no. No tienen una solución práctica. La solución de los efectos de las desigualdades es compleja, ya que dicha solución está estrechamente ligada a factores como los derechos de las personas, los sistemas jurídicos, la cultura y en general al modelo de convivencia y al modelo de Estado en el que estemos viviendo. ¿Esto qué significa? Un efecto, por ejemplo, de las desigualdades es el acceso a la educación. Si pensamos en un país como Guatemala y nos vamos a una aldea como Caivil, que algunos de vosotros vais a ir ahí, o Pueblo Nuevo, o incluso Bárcenas, y vemos el número de población y el tipo de población que asiste a las escuelas y qué tipo de población tiene la posibilidad de acceder a las universidades, vemos que el problema no es que no haya universidades, no es que no haya maestros, no es que haya una escuela, es que se están lacerando y negando los derechos de las personas a la educación, porque a la hora de escoger, ya por inercia del propio sistema, si una familia tiene que escoger entre enviar a la hija o al hijo a la universidad, escogen enviar al hijo. Y a la hija, ¿cómo la consideran? Pues la consideran como una carga económica y están esperando que se enamore y se la lleve un hombre y la mantenga, porque esa es una solución económica a la familia y una solución a la pobreza. Es decir, al irse la hija, les quitan un peso de encima desde el punto de vista de la manutención. Es una pena, pero esto funciona de esa manera. Entonces, cuando hablamos de soluciones prácticas
para los efectos de las desigualdades, la solución es compleja, porque la solución, si bien conlleva, en el caso de la educación, construir una escuela, también conlleva el educar en los derechos a los niños, a las niñas y a las madres y a los padres y a todo el mundo, en que la educación es un derecho pleno que tiene que gozar todo el mundo, pero que lo tiene que gozar con calidad. No un derecho que le diga, mira, ahí hay una escuela, como pasa en Guatemala, pero la población que pague a los maestros, y el maestro le pagan un salario de hambre y el maestro dice, va, yo aquí no trabajo, me voy a otro lado. Entonces la gente se queda sin estudiar y la educación en consecuencia pues es precaria, es mala y la gente no va. Se está lacerando un derecho. Lo mismo pasa con el agua, pasa con la vivienda, etcétera. Para nosotros, cuando hablamos de desarrollo, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué formular un proceso de desarrollo para solucionar los problemas generados por las desigualdades sociales y económicas? Y esta es la chicha de lo que vamos a empezar a ver. El proceso social de desarrollo está formado por una serie de interacciones dinámicas que tienen lugar en el seno de una comunidad, acciones de desarrollo, a lo largo del tiempo y que buscan provocar transformaciones en la estructura social, económica, política y cultural de manera escalonada. Es decir, que el proceso de desarrollo planteado desde nuestra concepción parte del nexo que se crea con el concepto sociológico de procesos de cooperación. Esto significa que es de naturaleza sinérgica, o sea, de suma de energías y que se da entre grupos humanos, cuya interacción tiende al beneficio mutuo. La cooperación se da mucho más fácilmente cuando existen objetivos comunes y suele, a la larga, producir nexos duraderos de solidaridad, lo que aumenta las posibilidades de sostenibilidad. Esta sostenibilidad normalmente es social. Es decir, un proceso de desarrollo está planteado en el tiempo, a lo largo del tiempo. ¿Por qué proceso? Porque hay que transformar la gente, el pensamiento de la gente. ¿Os recordáis que al principio hablaba de que el desarrollo tiene que ser multidimensional? No basta con construir una escuela, no basta con construir un centro de salud o un puesto de salud si la gente no está preparada para utilizarlo. ¿De qué nos sirve que haya un ecógrafo, que haya un laboratorio en un puesto de salud en una aldea donde las mujeres no quieren que las vea un médico varón, quieren que las vea una comadrona que sea mujer? Entonces, tenemos que hablar de un proceso de transformación de la realidad y de solución de los problemas de manera multidimensional, acompañando un proceso de desarrollo social, de un desarrollo cultural de las personas. Que las mujeres aprendan a que si bien la comadrona la va a seguir atendiendo, es mejor que la atienda en el puesto de salud, donde va a haber una cama, donde va a haber una sala higienizada, donde va a haber condiciones para que el niño y ella misma no corran riesgos a la hora de tener el parto. Es decir, estamos hablando de que formular un proceso de desarrollo conlleva la realización de esos nexos. ¿Por qué hablamos de proceso de cooperación? Pues porque contar una idea de desarrollo a una persona no es suficiente, hay que contarla a todas. Y esas personas tienen que ponerse de acuerdo y adaptar ese cambio, darle un valor distinto a esa realidad para poderlo asimilar y para poderlo asumir como suyo. En ese momento es cuando el desarrollo tiene sostenibilidad, porque la gente cree en eso. Preguntas, dudas. Algo que queráis comentar. Yo sé que esto es denso y he ido a toda pastilla, pero podéis preguntar lo que sea, ¿eh? Hola, buenas. Sí, Ismael. Sé que esto va por partes y tal, pero se formulan muchos problemas sociales
y yo veo una serie de obstáculos para el desarrollo de las mujeres y de la sociedad en países de vías de desarrollo. Pero me gustaría conocer más también las soluciones que se proponen y cómo los voluntarios están pudiendo y pueden aportar más para ayudar en todo esto. Vale, cuando hablamos de procesos de desarrollo y colocamos a las personas como centro del desarrollo, nosotros al hacerlo de manera multidimensional, incluimos que en el proceso de desarrollo intervienen las personas, el 100% de las personas, pero intervienen con su género, es decir, intervienen mujeres, intervienen hombres, pero también intervienen generaciones. Hay niños, hay niñas, hay adolescentes, hay adultos hay mayores, ancianos, hay adultos maduros, digamos, ¿sí? Las diferentes etapas de crecimiento y de madurez que tenemos las personas, ¿no? Entonces, al plantearnos nosotros esto, lo que hacemos es que en cada problema que se plantea, intentamos que la población lo primero que haga es construir un valor distinto, un enfoque distinto de lo que estaba viendo hasta ese momento. Os pongo un ejemplo para que lo veáis. En Quilinco, por ejemplo, fuimos a apoyar a esa población y las mujeres bajaban 300 metros en un barranco para acarrear el agua todos los días varias veces, con el niño atrás en la espalda y con el cántaro en la cabeza. Yo me resbalé 3 o 4 veces y casi me rompo todos los huesos. Ellas no lo hacían, habían adquirido, y lo decían, durante 25 años, la pericia para bajar, incluso en época de lluvia, ¿no? Cuando nos planteamos el desarrollo, nosotros les preguntamos, bueno, ¿quién es el sujeto más afectado por el problema del agua? Entonces, claro, la gente se lo plantea y dice, no, las mujeres. Pero las mujeres, ¿por qué? ¿Y los niños? ¿Y las niñas? ¿Y el anciano? E incluso el hombre. Es decir, el problema es global, es conjunto, ¿no? Es de conjunto. La mujer en ese momento se visualiza y ve que tiene un espacio y que se está viendo afectada de una manera determinada, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es que profundizamos en el rol. Es decir, ¿cuáles son los roles? ¿Quién acarrea el agua? ¿Quién acarrea la leña? ¿Quién prende el fuego? ¿Quién cocina? ¿Quién lleva a los niños? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién todo lo relacionado con el agua? Y entonces identificamos roles. A la mujer le cuesta cambiar, porque los roles están tan ligados a los mecanismos de supervivencia que la misma mujer se cuestiona. Sí, yo parezco una esclava acarreando el agua, pero si mi marido se levanta a las 5 de la mañana y se va al campo a 4 o 5 kilómetros de aquí, ¿quién tiene que acarrear el agua? Yo, dicen las mujeres, ¿no? Entonces, la solución del problema pasa porque la mujer también transforme su forma de verse a sí misma, pero también de cómo el hombre la ve a ella. En eso radica el cambio. Pero hay que verla cuando es bebé, cuando es niña, cuando es adolescente, cuando es una mujer, cuando es madre, cuando es anciana. Hay que verla en todas las etapas de la vida. Si no, como proceso de desarrollo ya es otra cosa, porque el proceso de desarrollo, cuando se construye, involucra al 100% de las personas. No sé si respondo, Ismael, a la pregunta. Bueno, entiendo lo que ha querido decir. No es tanto los roles, el cambiar los roles porque hay una atribución biológica, ¿no? Y sobre todo es entender que hay unos ciclos que se deben de respetar, ¿no? Claro. Mira, algo que preguntaba si es las voluntarias y los voluntarios. ¿Cómo inciden? Sí. En el año 1996 nosotros empezamos a enviar voluntarios de forma ya más programada a Ecuador y llevamos
voluntarias, porque debo de decirlo de esta manera, yo soy hombre, pero el 96%, 96 o 97% del voluntariado han sido mujeres y solo el 3% hombres. Hemos llevado a Ecuador más de 4,000 voluntarias. ¿Qué era lo que nosotros le pedíamos? Mira, le decíamos a las mujeres, amas de casa, abogadas, lo que fuese, cualquier formación. Llevamos muchas amas de casa y me decían, Luis, ¿pero qué voy a ir a hacer yo ahí? Yo les decía muy sencillo, tú vas y te enfrentas a 30, 40 mujeres que van a estar ahí en la comunidad y le cuentas cómo es una mujer en Pamplona, cómo vive, qué hace, ¿sí? Y fíjate, las mujeres, la primera pregunta que hacían y que siguen haciendo en las comunidades cuando ven sobre todo a una mujer joven, le dicen, anda, le dicen, ¿y cómo te llamas? Pues me llamo tal. ¿Y eres casada? No, no soy casada. No, no, no eres casada. ¿Y qué edad tienes? Pues mira, tengo 27 años. 27 años, no eres casada, pero tienes novio. Sí, y te dejó venir tu novio aquí tan lejos. Empiezan esas preguntas y entonces la chica o la mujer empieza a dar respuestas. ¿Qué es lo que está produciendo? Un choque de valores, un choque de autopercepción, es decir, cómo se ve una mujer a sí misma en Europa, o en España, o en Pamplona, o ahí en la Rochapea concretamente, y cómo se ve una mujer en Guatemala o en Ecuador. Como esto lo repetimos a lo largo de los años, las mujeres vieron que había posibilidades de cambiar. Y otra dio pregunta resultado. Sí, que me surge es cuando se da este choque cultural, pues en este caso, como es la mayoría, la mujer de Pamplona está pues explicándole cómo vive, que yo, por ejemplo, tengo raíces más tradicionales, me he criado en una sociedad más moderna y he tenido la oportunidad de la educación y la visión de género como igualitario. ¿Cómo forman parte de esta idea? ¿Cómo, cuando les hablan de esta igualdad, cuando tienen tan arraigados los roles tradicionales del hogar, ¿qué es lo que se intenta? ¿Se intenta cambiarlo o se intenta la visión? Porque claro, como tú muy bien has dicho en el ejemplo aquel, pues si el hombre debe ir a coger lo que sea o a realizar otra tarea y la mujer debe quedarse en el hogar, pero por algo más de supervivencia, algo más primitivo, cuando la mujer le expone todo lo que vive en esta sociedad, ¿cómo se queda? Mira, esto es un proceso transformativo desde la propia psicología y desde la propia cultura. Digo desde la propia psicología porque la identidad, cuando nacemos, nos construyen una identidad de mujer, de hombre, pero esa identidad también está asociada a los roles que la sociedad establece como verdades absolutas. Es decir, la mujer esto, el hombre esto, y se construye una verdad absoluta, ¿no? Y el niño va creciendo y va creciendo con esas verdades absolutas. En la medida en que va creciendo, los roles se van transformando, porque cuando es bebé no puede hacer unas cosas, cuando es niño de 5 años puede hacer otras, cuando tiene 10 puede hacer más, cuando tiene 20, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se van construyendo roles. Como eso se impregna y se graba en la psicología de la persona, es decir, cómo me autopercibo yo, cómo tengo que ser y cómo supone la sociedad que yo tengo que ser, que eso es lo que más peso tiene, porque nosotros tenemos una dualidad en el ejercicio de la identidad. La identidad hacia el interior de nuestra casa, porque en nuestra casa, a lo mejor si somos hombres y nuestra familia es tradicional, a mí mi madre me ponía a lavar mi ropa y a lavar mis trastos. Y me decían, aquí de que te lo dan tus hermanas, nada, mijito, tú a lavar lo tuyo. Y yo aprendí eso, pero mis primos no, mis primos les hacían de todo. Entonces llega un momento en que tú esos valores los contrastas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que las relaciones de poder aquí aparecen, ¿no? Cuando se forma una pareja en una sociedad tradicional, si el hombre lleva como verdad absoluta que es el dueño y señor de la mujer,
pues va a querer hacer con ella lo que le dé la gana. Y si la mujer lleva en su cabeza la idea de que ella es un sujeto dominado y tiene que hacer y cumplir las órdenes del hombre, pues lo va a hacer. Ahí la posibilidad de transformar a esta mujer existe, pero es más lenta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una mujer vive en una sociedad donde los derechos han evolucionado y donde ha ido transformando no solo los roles, sino que se ha ido apoyando con legislaciones, ¿sí? Con leyes? La mujer tiene herramientas de donde agarrarse, es decir, tiene cómo empoderarse, cómo asirse de la ley, ¿no? En Guatemala, mira, cuando entró en vigor, por ejemplo, la ley de feminicidio, se dice ahí, entonces la mujer encontró una herramienta para denunciar, por ejemplo, los malos tratos. La violencia que pasó de ser así empezó a alcanzar un poco de equilibrio, pero la mujer se empezó a empoderar. Entonces, en el desarrollo que nosotros planteamos y por nuestra experiencia, el empoderamiento de la mujer llegó de la mano del cambio de roles y de su posición dentro del propio sistema. Cuando nosotros empezamos a financiar la producción, porque la población era sumamente pobre, en el caso de Quilinco, ¿sí? En el caso de Lixcán, en el caso de Guatemala, es población pobre. Fíjate, nosotros en Ecuador le dimos a la mujer la posibilidad de ser ella la captadora de los recursos económicos y les dijimos, vosotras vais a ser las que vais a meter el dinero a la familia para financiar la producción, vais a mantener al marido. Eso como suena, ¿no? Suena feo. Pero en el momento en que ella se convirtió en la inyectora del capital para financiar las transformaciones de la economía familiar, el hombre tuvo que negociar. Aquí hubo una herramienta que permitió que la mujer pudiera negociar las relaciones de poder y las posibilidades de transformar esas verdades sociales que ella tenía interiorizadas, ¿sí? En Quilinco me recuerdo cuando llegué con el tema del agua, tenía 40 hombres ahí reunidos y me dijeron, venimos aquí para plantearle un proyecto del agua. ¿Y las mujeres dónde están? No, es que ellas están ocupadas haciendo sus cosas. Si no hay mujeres aquí, no hay proyecto. Entonces se fueron rápido, las mujeres vinieron. Ah, ya hay mujeres, vale. ¿Quién se jode más con el tema del agua? Las mujeres, y entonces, ¿por qué no estaban ellas? Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Te estoy poniendo este ejemplo. Yo, como elemento exógeno al grupo social, estoy imponiendo cierto poder, porque yo soy el que va a llevar la ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que hace la cooperación, no? La cooperación lleva la ayuda y te pone condiciones y te dice, este año solo financiamos esto. Y te dice, siembra de plátano, siembra de esto y no financiamos otra cosa. Te condiciona, ¿no? Pues yo llegué en el mismo plano y les dije, ¿queréis agua? Mujeres. ¿Queréis agua, solucionar el problema y queréis abrir la llave y que os salga agua ahí? Que las mujeres sean las que se organicen y que sean las que distribuyan todas las tareas. Les estoy dando una herramienta para que ellas se empoderen, ¿sí? ¿Me entendéis? Es el tipo de cambio que hay. ¿Más preguntas? ¿Alguna de vosotras? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Nada. Vale, seguimos. Voy a volver a compartir pantalla. La siguiente pregunta que nosotros planteamos y está vinculada a lo que estamos hablando es, ¿qué entendemos por proceso social de desarrollo? Para nosotros, y según la historia y la propia sociología, la antropología, los procesos son cíclicos que constan de distintas etapas y que tienen lugar en un tiempo determinado. Tenemos que pensar, cuando hablamos de proceso, tenemos que pensar en tiempo. ¿Cuánto va a durar esto? El desarrollo social supone la evolución y el mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos de una sociedad. El desarrollo social, en consecuencia, tiene que ver con el incremento de las capacidades del capital humano y social de una comunidad, lo cual abarca los aspectos como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, el empleo
etcétera. Y solo se concreta, esto tenéis que tenerlo muy claro, solo se concreta con la reducción o con la erradicación de los niveles de pobreza, de desigualdad, de exclusión, de aislamiento y vulnerabilidad de los grupos más necesitados. Es decir, cuando hablamos de proceso social de desarrollo, podríamos decir proceso de desarrollo social, no, proceso social de desarrollo. Hemos invertido la frase porque esto explica lo que acabo de decir y que complementan la respuesta a lo que preguntaba Ismael. ¿Qué entendemos por proceso social? Pues entendemos que ahí hay incluido un tiempo. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo no lo sabemos, el tiempo que tarde la gente en comprender los cambios que necesitan para evolucionar, para transformar su realidad. Aquí tiene que ver el compromiso, si la gente quiere, si no quiere, si es apática, si no es apática, si le quieren meter esfuerzo o no. Por eso hablamos de proceso social de desarrollo, porque la gente es la que tiene que determinar cuánto tiempo. ¿Vale? El proceso tiene una definición. El proceso, como definición, es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Es decir, aquí ya cuando hablamos de proceso, estamos hablando de fases sucesivas, es decir, de etapas, de momentos. Es decir, nosotros estamos en el punto 0 y queremos llegar al punto 10, entonces nos planteamos, bueno, antes hay que pasar por el 1, después por el 2, después por el 3, después por el 4, etcétera, hasta llegar al 10. Por lo tanto, todo proceso tiene lugar en el tiempo. Todo proceso fija un rumbo y establece distintas etapas que van a permitir programar objetivos y resultados de corto, de medio y de largo plazo. Esto es importante que lo tengáis claro porque cuando hablamos de procesos de desarrollo, ¿sí?, tenemos que tomar en cuenta que hay actividades o acciones que le podemos llamar proyectos, si queréis, que van a ser ejecutados en el corto plazo, otros que van a ser ejecutados en el mediano plazo y otros en el largo plazo. Acordaos que cuando es distinto hablar de un proceso de desarrollo que hablar de un proyecto de desarrollo. Un proyecto de desarrollo desde el punto de vista de la cooperación es, por ejemplo, construir una escuela para una comunidad que la necesita. Se construye, punto, se acabó. Los niños tienen dónde ir a la escuela, el maestro les da las clases y se acabó. Si hablamos de proceso de desarrollo, la escuela se convierte en un medio, porque la escuela no existe, la construimos, corto plazo. Medio plazo, iniciamos un proceso educativo que transforme a los niños y que les forme un criterio crítico sobre la vida, sobre su realidad, etcétera, ¿sí? Y de largo plazo, porque va a permitir que la sociedad de ese pueblo avance, se desarrolle y alcance niveles de calidad y niveles distintos de la vida que tiene hasta ese momento. En ese sentido, la programación de objetivos y resultados en cada etapa nos va a permitir establecer indicadores de consecución y de logro. Es decir, si nos proponemos algo en el corto plazo, tenemos que establecer qué y cómo vamos a comprobarlo, cómo vamos a demostrarlo. Si nos planteamos una escuela, ¿sí?, nuestro indicador de consecución es cuando la escuela está completamente terminada y equipada. En este sentido, el tiempo es un proceso siempre variable y siempre está definido por el contexto local y las influencias del contexto macro. Es decir, por los acontecimientos y condiciones externas que inciden de forma directa e indirecta en las acciones planteadas a lo largo de todo ese proceso. Todo proceso supone poner en función de la estrategia todos los recursos humanos, económicos, financieros y sociales disponibles para dar consistencia y sostenibilidad a partir de la propia autogestión comunitaria, a medidas eficaces para identificar y buscar y proponer soluciones a las causas del empobrecimiento de forma objetiva y realista.
Aquí la idea con la que nos tenemos que quedar es que en todo proceso, cuando nos planteamos las distintas fases, tenemos que tomar en cuenta que el tiempo va a ser variable. Por experiencia, cuando uno dice como exigencia, ¿no? En una empresa, uno dice, pues tengo que lograr este objetivo. La empresa tiene que producir tantos zapatos para el finales de junio. Tiene que haber una producción de tal número de zapatos. Eso se puede programar porque uno cuenta con toda la maquinaria, cuenta con el material, con los trabajadores adecuados y distribuye las horas y dice, bueno, por tantas horas trabajadas, por tanto material, al final de junio tenemos 300 pares de zapatos. Eso se puede programar. ¿Qué pasa en un proceso social de desarrollo cuando hay que cambiarle el chip a las personas? Aquí el tiempo es variable. Porque desde que la persona escucha la información, desde que contrasta sus valores, desde que los pone a juicio, desde que mide en qué le va a afectar y en qué le va a beneficiar, en cuanto al tiempo que necesita para socializarlo y comentarlo con otras personas, para analizar los efectos, para hacerlos suyos y para valorar si está dispuesta o no está dispuesta, eso es variable en cada persona. De manera que el proceso social lo que nos plantea es un tiempo variable y siempre va a estar definido por el contexto local. Pero también hay otro elemento que es importante y en base a nuestra experiencia es determinante, es el contexto más global. Porque aunque la comunidad esté dispuesta y la gente esté preparada y la gente quiera y la gente entienda y esté dispuesta a aceptar el cambio de los valores, ya nos ha pasado, en el caso de Ecuador nos pasó, nos metimos al cultivo de café, a financiar para exportar café y ganado, y toda la gente contenta, se les consiguió la financiación, empezaron a producir. Ese es el contexto interno. ¿Qué pasó con el contexto externo? Pues que vinieron los ganaderos y nos dijeron, señores, y los cafetaleros, miren, ustedes hablen de la mujer, siembren papayas, siembren el frijol, lo que sea, pero en el café y en el ganado, por favor, no se metan. Y si no, es decir, ese es el contexto externo. Luego, la historia lo testifica así. Cuando los pueblos y las sociedades quieren desarrollarse y mejorar sus condiciones de vida, tienen un contexto externo que está determinado ya no solo por los ricos, si quieren ellos o no, sino por el propio Estado. Es decir, el Estado hasta qué cierto punto está dispuesto. No hablo de los gobiernos, sino del Estado como tal. Hasta qué punto está dispuesto y organizado para facilitar o para negar el ejercicio de los derechos de la sociedad. Aquí ya nos metemos en el sistema jurídico. Las leyes permiten que la gente se asocie, las leyes permiten que las personas exijan un salario mejor, las leyes favorecen que las personas puedan producir y exportar, las leyes favorecen que las personas se puedan organizar, formar una cooperativa y poder exportar sus productos. Ese es el contexto externo, el que va a influir y va a determinar de manera constante y permanente en el desarrollo local. Entonces son dos elementos, las condiciones internas y las condiciones externas. ¿Cómo nos planteamos nosotros un proceso social de desarrollo? Como ya expliqué, dado que los procesos son cíclicos y el desarrollo social supone la evolución y el mejoramiento en las condiciones de vida de los individuos, plantearnos un proceso debe conllevar tomar en cuenta las condiciones de base de partida, los objetivos que queremos alcanzar y los plazos que hayamos estimado en el análisis de la realidad de la localidad, del pueblo, de la comunidad, de donde sea. Por otro lado, una vez analizados esos factores internos y externos de los que hablaba, debemos plantearnos una metodología de trabajo, un método de análisis de resultado, y esto nos va a llevar a organizar y a diseñar un modelo de desarrollo.
tomando en cuenta que cada lugar donde se plantea iniciar un proceso social de desarrollo tiene sus particularidades, es decir, su propio contexto político, social, económico y cultural. Cuando nosotros comenzamos en Manabí, lo hicimos a nivel provincial. Metimos en el saco a todo el mundo. Cuando nos hemos trasladado a Guatemala a implantar el modelo social de desarrollo, nos hemos encontrado que en Huehuetenango el contexto es distinto al ISCAN. El ISCAN está metido en la selva, hace un calor, bueno, la verdad es que son 30 grados, 29 por ahí, pero la humedad hace que uno sienta mucho calor. Aquí en Madrid, por ejemplo, 40, 42 teníamos ayer. Es mucho más, pero bueno. Entonces está en la selva y luego Huehuetenango está a 3.000 metros de altura. Un frío de la leche. Lo que se produce ahí no se produce en el ISCAN, es decir, son dos contextos distintos. En el ISCAN conviven personas que en la época de la guerra, porque Guatemala vivió un periodo de guerra de 36 años, en el 96 se acabó la guerra y aquello quedó con un batiburrillo ahí de ideologías y de tendencias, ¿no? Y entonces ahí tienen que convivir todo el mundo. Hay evangélicos, católicos, protestantes, de todo. El contexto social ahí es distinto. En Huehuetenango las comunidades son indígenas y son más cerradas, tienen como los mismos patrones, las mismas costumbres. Es más fácil trabajar ahí que trabajar en el ISCAN, por ejemplo. No es lo mismo trabajar en Pueblo Nuevo que trabajar en Caibil, que trabajar en Chitalón, porque el número de pobladores es distinto. Es decir, cada lugar tiene su contexto y cada sitio tiene su problemática. La gente que vive ahí ve los problemas de una manera y plantea soluciones de una manera muy particular, asociados a sus posibilidades y a su propio entorno, ¿vale? ¿Cuál es la base para plantearnos un proceso de desarrollo en una localidad? Pues lo primero es saber en qué situación se encuentra la localidad, la región o el colectivo que queremos apoyar en la búsqueda del desarrollo. Para ello vamos a utilizar un análisis de situación como herramienta para la identificación de la línea base. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? ¿Qué queremos saber y para qué nos puede servir el análisis? Nosotros hemos hecho análisis FODA, análisis DAFO. En América se dice de una manera y aquí se dice de otra, pero es lo mismo, que es el modelo que utilizan las empresas para hacer una proyección del Estado, es decir, ver sus debilidades, ver sus potencialidades, etcétera, ¿no? Nosotros utilizamos esta herramienta para hacer un análisis de la situación de la población. Añadimos más elementos, por supuesto, porque se trata no de analizar una empresa, sino de analizar una comunidad. Entonces, esta herramienta nos va a servir para hacer un análisis de situación. Esto es importante como primera base de partida, ¿vale? El análisis de la realidad a nosotros nos va a plantear las siguientes cuestiones. Primero vamos a encontrar tipo de problemas vinculados al desarrollo. ¿Cuáles son esos problemas vinculados al desarrollo? Para eso tenemos que recordarnos que el desarrollo se enfoca en la persona, es decir, qué problemas padece la persona. Salud, vivienda, educación, trabajo, ocio, etcétera, etcétera. Segundo punto, ¿qué gravedad tienen esos problemas? ¿Qué tan graves son esos problemas? Porque no es lo mismo que haya 0 centros de salud a que haya un puesto de salud, aunque sea precario. Es decir, ¿qué gravedad tiene ese problema? ¿Dónde se visualizan las causas de los problemas? Es decir, ¿dónde es donde la gente ve que están las causas de esos problemas de los cuales están hablando? Cuando la gente plantea, tenemos este problema en la comunidad, la pregunta que tenemos que hacerles es, vale, ese problema, ¿dónde están las causas? ¿Por qué cree usted que está ese problema? Siguiente, ¿a quiénes afectan más los problemas? Y aquí es donde tenemos que volver con aquello de que la persona, como sujeto universal, no tenemos que pensar en la persona como un sujeto absoluto.
tenemos que pensar en la persona con todas sus variables. Si es hombre, si es mujer, si es niña, si es niño, si es adolescente, si es mayor, si es adulto, si es madre, si es padre, etcétera. Tenemos que ver a quiénes afectan más los problemas, ¿vale? Esto porque tenemos que darle un enfoque multidimensional a los problemas también. ¿Existe alguna relación de los problemas identificados? ¿Esto qué significa? El problema de salud que está padeciendo la población. Nosotros ahí en Mayalán, por ejemplo, hicimos un análisis y la población estaba sufriendo muchas enfermedades infectocontagiosas de carácter gastrointestinal. Es decir, había un problema de salud porque la gente se estaba enfermando del estómago. Pero no había agua. Entonces aquí, ¿qué vínculo tiene la carencia de fuentes de agua con el problema de salud? ¿Se vinculan en algún momento? ¿Tienen causas comunes o uno es causa del otro? ¿Qué relación existe? Aquí ya vamos encontrando esa conexión. Por eso cuando nosotros hablamos de desarrollo, no estamos hablando de darle solución al problema de las enfermedades gastrointestinales, porque como llegó el médico ahí y les dijo, si aquí el problema es que ustedes no se lavan las manos, lávense las manos, y con eso verán cómo se evita. Entonces la gente le dijo, ¿y dónde está el agua? Ah, no tienen agua. Es la situación en la que nos encontramos en este tipo de sociedades, que los problemas están vinculados. Y luego, no tienen agua, ¿por qué no tienen agua? Pues porque mire, esta comunidad está metida ahí en la selva y aquí por saber nadie sabe que existimos. Se están violando los derechos. El Estado no está dando lugar a que el derecho al agua tenga lugar en esa comunidad. Entonces ya hay 3 problemas vinculados. Derechos, no hay agua, hay enfermedades. Luego, si hay enfermedades, ¿a quién está afectando más? Resulta que, bueno, como se enferman y las familias son pobres y si hay que comprar medicina, ¿a quién le vamos a dar la medicina? ¿Se la va a tomar el hombre, la mamá, el abuelo o el niño? Entonces decidimos, bueno, se la damos al niño porque pobrecito el niño, ¿no? Pero entonces la mujer se enferma. Entonces hay otro problema añadido ahí. Es decir, los problemas, cuando se hace un análisis, tenemos que identificar qué conexión tiene con todos los efectos y dónde están las causas comunes de esa problemática. Perdón. ¿Qué soluciones plantea la población? Esto es importante porque las soluciones que plantea la población son las que vamos nosotros a priorizar. ¿Cuál es la escala de prioridades para solucionar los problemas? Esto es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo porque, como bien decía, si hay un problema de salud, de enfermedades del estómago, hay un problema de agua, hay un problema de derechos, hay un problema de que los niños se enferman más. ¿Por qué se enferman más? Porque comen menos. ¿Por qué las mujeres se enferman más? Pues porque ellas sacrifican su alimentación para que el resto coma y ellas se quedan de último a comer. Es decir, hay una serie de causas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la escala de prioridades para solucionar los problemas? Tenemos que ser capaces de identificar la causa más importante para empezar desde ahí e ir avanzando. Por eso nosotros planteamos un proceso de desarrollo para ir solucionando por etapas los efectos y las causas de la problemática vinculada al no desarrollo, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Una pregunta, ¿todo el análisis de la realidad nos lo aportáis vosotros y los objetivos que se van a trabajar en cada comunidad? ¿También nos lo vais a decir antes de ir o cómo? ¿O el análisis de la realidad lo vamos descubriendo un poco o sean en las próximas clases? Uy, no te escucho. Sí. Perdón, es que estaba pidiendo un vaso de agua porque estoy ahí, se me olvidó, me la acabé.
El análisis de la realidad nosotros os lo vamos a dar porque ese ya está hecho. Si vais, por ejemplo, a la zona del Ixcán, nosotros ya hicimos un análisis de la realidad global de la zona, recogimos datos, hicimos encuestas socioeconómicas durante 3 años. Uno de los problemas que encontramos ahí lo más grave era la salud. Nos pasamos 3 o 4 años haciendo un control de diabetes porque nos preocupaba mucho que identificamos muchos casos de obesidad y de malnutrición. Y en base a ese análisis de realidad, nosotros montamos una estrategia y diseñamos un proceso y un plan. Entre el año 2000, esto lo hicimos en el año 2010 al 2020 y luego lo alargamos al 2025 porque los años de la pandemia nos limitaron bastante. En el caso de Quilinco también hicimos un análisis, un estudio en el año 2017 con datos, encuestas, censos, etcétera. Y tenemos un análisis hecho, hay planteada una situación de la zona y unas soluciones que se sugirieron. Es decir, ese análisis ya está hecho. ¿Más preguntas? Es que, por ejemplo, yo estuve en la formación de arbolizar las ciudades, entonces a mí me surge la duda de, porque sí que aparece en la convocatoria como el taller o las áreas que vamos a trabajar, pero no sé si más concretamente nos lo vais a dar, por ejemplo, porque me surgió la duda de si ellos tenían intereses en la hora de plantar, por ejemplo, yo que a lo mejor todavía no tengo mucha formación en ello, si lo sé previo y sé que las necesidades de la población son esas o que el objetivo a medio plazo va a ser tal, para formarnos un poco en ese aspecto antes de acudir. Como al final estabas hablando de los objetivos de esos análisis de la realidad y esos talleres. Sí, vamos a ver. Marta, ¿tú a qué comunidad vas? Yo había solicitado Chitalón. Vale, es para una respuesta más concreta. Nosotros en cada comunidad hemos hecho una evaluación y hemos hecho asambleas con la población. Nuestro método de trabajo, nuestro modelo, nosotros le llamamos de acompañamiento. Para nosotros es importante saber qué es lo que la gente quiere. Primero, conocer su realidad y sus problemas. Ellos nos plantean, aquí nos falta esto, aquello, lo otro, y nos plantean un montón de cosas. De eso nosotros les decimos, vale, con esta información más una investigación que nosotros vamos a hacer por nuestra cuenta para hacerlo de manera más científica, pues la vamos a completar. Como resultado nos aparecen un montón de problemas. Entonces la población le planteamos, tenéis esto, aquello, lo otro. ¿Qué es lo que más os surge? Entonces la gente se reúne y empieza el debate, ¿no? Porque nosotros queremos buscar el consenso. Y aquí ya estamos hablando del proceso transformativo de la población, porque estamos provocando un debate, una asamblea donde la gente empieza a ver qué le interesa más, porque si el problema es de desnutrición, las madres van a apelar porque se les dé comida a los niños, ¿sí? Pero los del centro de salud van a apelar porque sea un proceso más de formación. Es decir, va a haber, todo el mundo va desde sus propios intereses, va a juzgar el problema y desde la solución, que le devuelva esa solución a su persona y a su familia, desde ahí van a apoyar. Entonces la idea es que la gente haga un consenso, ¿vale? Una vez que la gente alcanza el consenso, establecemos una pirámide de prioridades. Eso lo vamos a ver en el tema 3, me parece, en la tercera sesión. Entonces, en el caso de Chitalón, por ejemplo, nos plantearon, mire, aquí lo que nos está preocupando es que no ha habido clases, la pandemia nos ha limitado y los niños no han aprendido nada. Entonces nosotros les propusimos, bueno, y que podemos apoyarlos dando refuerzo escolar. ¿Cómo es ese refuerzo escolar? Pues matemáticas, lectura, etcétera.
y tiramos no solo de lo que ellos han planteado como necesidad urgente, sino tiramos del análisis que hemos hecho previamente. Los niños no leen. Los niños llegan, hacen, escriben, la maestra escribe en la pizarra, le lee algo, pero los niños no leen. Los niños necesitan lectura, porque ya está demostrado desde siempre, las dos materias más importantes es el idioma y las matemáticas. El idioma porque nos permite comunicarnos y comprender a los demás y poder expresar la realidad, y las matemáticas porque nos desarrolla la lógica. Se complementan, ¿sí? La misma gramática es un proceso matemático de lógica. Entonces, nosotros ¿qué nos planteamos? En base al análisis decimos, vale, les vamos a dar refuerzo escolar y lo vamos a hacer con materiales que busquen la transformación, que les enseñen la lectura, que refuercen esa parte de la gramática, que refuercen esta parte de las matemáticas, pero que al mismo tiempo transformen. Entonces utilizamos lenguaje inclusivo, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Yo cuando crecí, la primera frase que aprendí yo y mucha gente que conozco en Guatemala era, mi mamá me mima, ¿sí? Porque no les enseñamos. Mi mamá tiene derechos, mi hermanita tiene derechos, o yo tengo derechos, ¿sí? ¿Me entendéis? Nosotras y nosotros somos estudiantes, es decir, lenguaje inclusivo, estamos hablando de derechos, estamos induciendo, aquí hay un método inductivo, ¿no? Donde nosotros inducimos la idea, la clavamos en la mente de la persona y la persona es la que decide al final de cuentas si la hace suya o no. No imponemos nada, pero sí que sugerimos a través de las tareas que vamos a hacer. Y en el caso de Chitalón, lo que vamos a hacer es trabajar el refuerzo escolar utilizando, y lo vamos a hacer en todas las escuelas, un material que diseñamos que es sobre los derechos de los niños y de autocuidado. No sé si he respondido. Sí, genial, gracias. Más preguntas que queráis hacer, ¿eh? No os cortéis, que estamos aquí para aprender y para conocer cómo va esto. A mí me pasaba también igual, a mí se me hace complejo o se me hace difícil de entender cómo al final identifica un problema y luego al final cómo llega a la solución, porque creo que, como has dicho, pues es muy difícil por el contexto interno, pero también el externo, depende de la comunidad, del sitio en el que estés. Entonces, pero bueno, como has dicho que vas a hablar más adelante, pues ya te preguntaré más adelante. Muy bien, Raúl. Voy a volver a compartir la pantalla. Vale. Nosotros para poder plantearnos este proceso, también y esto complementa un poco la respuesta que estaba dando anteriormente, utilizamos una metodología de análisis de la realidad. Es muy sencilla, no es nada complicado. Es decir, no estamos inventando el agua hervida, estamos únicamente cogiendo las partes de las cosas que ya existen, las hemos armonizado y las ponemos como una herramienta. Lo primero que utilizamos son las asambleas generales. No hay mejor análisis más eficiente y más cierto que el que hace la propia gente de su realidad. Son ellos los que viven ahí, son los que conocen su problema y son los que saben cuál es la solución. Entonces, las asambleas son importantes. Las asambleas de grupos diferenciados también son importantes. ¿Por qué? Porque si nos juntamos con las mujeres van a hacer un enfoque de género del problema. Ellas van a ver cómo a ellas como mujeres les afecta ese problema. Y eso nos va a dar a nosotros elementos de la realidad para cuando planteemos las acciones, incluir ese enfoque de género. Es decir, que la solución tome en cuenta que hay mujeres que están sufriendo de manera específica un problema o que están teniendo una afección adicional
¿sí? Porque, fijaos, cuando hicimos el trabajo ahí en Quilinco, el primer análisis que hicimos fueron unos médicos y las mujeres se quejaban de un problema en el cuello, les dolía la cabeza, les dolía la cabeza, casi todas les dolía la cabeza. Y el médico no daba. Y cuando me contó, le dije yo, joder, no será de cargar el agua, porque mira, a mí me duelen las cervicales. Joder, ahí está la cosa. Y entonces ahí ya él dirigió su investigación a eso y determinamos que la afección que estaban sufriendo las mujeres a causa de la carencia de agua, su dolor de cabeza provenía del hecho de cargar el cántaro, porque se pasan cargando el cántaro casi desde que nacen hasta que se mueren en la cabeza, cántaro de agua, y si además es en vertical, eso hace presión sobre las verticales. Entonces, las mujeres por su lado, como grupo, tienen la posibilidad de dar un enfoque que nos va a servir para plantear soluciones y visualizar de manera más completa el problema. Hay que reunirnos con los hombres, con los jóvenes, con los niños y con las personas mayores, porque como decía al principio, los problemas nos afectan de una manera distinta según cómo nos llegan. Hay que tirar de las encuestas, de cuestionarios, de entrevistas personales y de datos estadísticos e informes de instituciones gubernamentales que ya han pasado por ahí, han hecho los censos, las viviendas, esos famosos censos de población que se hacen, sirven bastante. Y otras fuentes externas que pueda haber. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, con un informe que había hecho otra ONG ahí, y dijimos, pues mira, ya está hecho esto, pues nos sirve para complementar, pues qué bien. Es decir, nuestro método de análisis de la realidad se basa en estos 7 puntitos, que son muy sencillitos. Las soluciones planteadas. Tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Una vez que hay asamblea y que la gente plantea sus soluciones, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿La solución es para un efecto directo o para eliminar la causa del problema? ¿Vamos a llegar a la raíz o solo vamos a paliar el efecto? Si son muchos los problemas, ¿qué relación existe entre ellos? Lo que habíamos dicho antes, ¿no? ¿Cómo se solucionan? ¿Estas soluciones afectan de la misma manera a hombres y a mujeres? ¿Existe un consenso en la escala de prioridades? La gente se ha puesto de acuerdo, porque sin ese consenso, cualquier cosa que uno haga en la comunidad es inviable. Porque si son 100 habitantes y 5 están de acuerdo y 95 no, eso no va a ningún lado. Con 5 personas no se mueve la comunidad. Se mueve en base al consenso. Eso es importantísimo. Y por experiencia propia, ese consenso es muy, muy importante y básico. Como experiencia nuestra en Guatemala, cuando llegamos, a nosotros nos llamaron ahí, a la Asociación de Navarra nos llamaron en el año 2008 y fuimos a Guatemala, a la zona del Ixcán, y lo que encontramos ahí era que había un problema de agua. Pero había otro problema adicional, y es que en unas comunidades había exguerrilleros, en otra había expatrulleros civiles, exmilitares, había evangélicos, y bueno, de todo. La gente no se ponía de acuerdo, unos se odiaban con los otros, la historia pesaba mucho, porque los expatrulleros y los exguerrilleros decían, no, es que estos fueron los malos. No, los malos fueron los otros. Nos llevó 3 años de trabajo sentarlos a todos en la misma mesa y alcanzar un consenso. Y la pregunta era muy sencilla. Yo les hice 2 preguntas. Levanten la mano los que no quieran agua. Y nadie lo levantó. Levanten la mano los que sí quieren agua. Todo la levantó. Entonces, ¿el problema nos afecta a todos de la misma manera? Sí. ¿Todas nuestras mujeres tienen que acarrear agua? Sí. ¿Todos carecemos de esa posibilidad de lavarnos las manos? Sí. Es decir, todo. Yo lo que fui trabajando fueron todos aquellos elementos que eran comunes a toda la población, y durante 3 años. Después de 3 años se creó una asociación de las 8 comunidades para gestionar el proyecto del agua.
Lo siguiente es, ¿existe voluntad para iniciar un proceso de desarrollo en la localidad? La gente de verdad está dispuesta. Y después de saber que solucionar los problemas no va a ser en un mes, ni en una semana, ni en 6 meses, ni en un año, sino que esto nos puede llevar varios años, y aún así están dispuestas a trabajar por su desarrollo, si eso es afirmativo, el proceso es como cuchillo en mantequilla. Si eso no, nos plantea un replanteamiento y un trabajo más lento, porque hay que ir convenciendo a la gente. La gente se tiene que ir convenciendo según vayamos avanzando en el proceso. La gente es muy práctica. Si ve que esto es efectivo y se hizo, la gente lo que hace es que cree en esa posibilidad, hace suyo el proceso y se involucra. Si no lo ven claro, la gente se echa para atrás y ahí nos encontramos solitos. Eso le pasa a muchas ONGs. Le ha pasado a Oxfam, por ejemplo, en Haití. Hicieron un proyecto multimillonario para un montón de gente y les pilló el té. Después de un año no habían conseguido una sola persona para trabajar ese proyecto. No es porque es que está mal el planteamiento. El planteamiento tiene que ser, la gente tiene que querer algo, tiene que estar dispuesta a hacerlo, lo tiene que necesitar y nosotros tenemos que apoyar, no decidir por ellos. Nosotros tenemos que llegar en plan de que qué es lo que quieren ustedes hacer. No en plan de salvadores y decirles lo que ustedes necesitan hacer es esto, porque la solución se las traigo yo. Eso no funciona. Aquí estamos, bueno, lo del DAFO, hay que ver qué amenazas hay, qué debilidades, qué potencialidades, qué fortalezas en el análisis de la realidad. Estas son condiciones que hay que tomar en cuenta después del análisis. ¿El gobierno apoyaría esto? ¿Las fuerzas externas estarían dispuestas a ayudarnos o nos quieren bloquear? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Qué recursos tenemos? A veces la gente tiene recursos y no lo sabe. Allí en Mayalán nos plantearon el año pasado el problema del agua y después de hacer el DAFO descubrimos que el 85% de la solución la tenía la población y el 15% era ayuda externa. Muchas veces la gente tiene la solución ahí pero no la ve hasta que no la descubran. Pero el plan no es ir a decirles dónde está la solución, sino ayudarlas a que ellas descubran dónde está la solución, dónde están sus recursos y que se vean capaces. Eso se llama empoderar a la comunidad. Y ahí me quedo porque ya lo demás es cosa del siguiente tema. Aparte que ya estamos casi en el límite. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que queráis hacer? Aurelia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, encantada por esta clase. Has hablado con familiaridad de un término que es DAFO. Quiero que me lo puedas aclarar otra vez de nuevo. ¿Un qué? Perdona, no te escuché. DAFO. Ah, vale. DAFO. El DAFO o el FODA es un método que utilizan las empresas para hacer un análisis de la situación, del estado actual de la situación de la empresa. El DAFO lo que nos permite es encontrar las potencialidades de una empresa. Por ejemplo, voy a poner una zapatería, una fábrica de zapatos. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras debilidades? A lo mejor las debilidades es que el personal no está altamente cualificado, sino que son obreros mal pagados y en consecuencia el zapato sale chungo, por ejemplo. Esa puede ser una debilidad. Una oportunidad, las oportunidades. Por ejemplo, ahora está de moda un tipo de zapatilla y resulta que nosotros tenemos a 4 trabajadores o diseñadores que son expertos en ese tipo de zapatos. Es una oportunidad. Y además hay un boom del empleo, entonces la gente tiene pasta para comprar, entonces es una oportunidad para producir bien y para vender bien, ¿sí? El DAFO no es más que buscar las fortalezas en que somos fuertes, qué oportunidades tenemos para desarrollarnos
¿Qué amenazas? Porque a lo mejor las amenazas vienen de un competidor que tiene las mismas condiciones nuestras, pero va a vender su producto más barato. Entonces nos puede perjudicar. ¿Y cuáles son nuestras debilidades? Por eso se llama DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Eso significa el DAFO. ¿Vale? ¿Algo más que queráis preguntar? Perdona, también quería comentarte, yo contrastaba, yo no conozco, hablo de Guatemala, no he vivido en otro país, ¿no? Y me llama la atención porque el Estado, el gobierno de Guatemala, si existe una ley como por ejemplo aquí la Constitución, por ejemplo, muchas de las leyes, digamos la Constitución, la ley de leyes, ¿no? Y conforme a eso se organiza, pues desde se van organizando las leyes, ¿no? Lo entiendo así. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención que cuando un gobierno, por ejemplo, aquí en España, se autorizó el matrimonio entre homosexuales, ¿no? Como si el Estado legaliza si legaliza una ley, como automáticamente la población a lo largo de los años se nos queda inculcado eso, no hace falta aprenderlo, ¿me entiendes? El análisis lo hace ya el Estado, no es una necesidad de... Y entonces la población lo asumimos así como tal y se respeta ya a nuestros hijos y la gente más joven, pues nada, lo único que hay que hacer es protegerla y cuidarla, ¿no? Mantenerla. Y quería saber cómo en Guatemala, si eso no se articula, no existe eso, esa protección a la población. Vale, mira, ¿no? la pregunta es compleja y la respuesta Sí. también. La pregunta tiene dos respuestas. Una es, desde una perspectiva del derecho, las leyes no son sino el resultado de las necesidades del desarrollo social. Es decir, una sociedad, en la medida en que se va desarrollando, va evolucionando, se va transformando y van surgiendo problemas y van surgiendo situaciones que se van convirtiendo. Hay una cosa que se llama derecho consuetudinario, es decir, la costumbre, ¿no? Un pueblo, por ejemplo, un país, puede hacer como práctica algo, ¿no? Y eso se llama derecho consuetudinario, es decir, se vuelve costumbre, la gente da por hecho que es así, pero no existe una ley que diga nada sobre eso. Entonces el Estado, como tal, tiene la obligación de que esa costumbre la puede elevar a rango de ley. Cuando es derecho consuetudinario, la población no está obligada, aunque sea una costumbre. Pero cuando esa costumbre es elevada a rango de ley, la población ya tiene una norma por la que regirse, porque el Estado, una de las funciones es regular la convivencia, y las leyes no son más que las normas que regulan la convivencia a partir del ejercicio del derecho y la protección del derecho. El derecho individual y el derecho colectivo, ¿vale? Países como Guatemala tienen una constitución que es casi calcada como la Constitución española. Yo diría que por comas y eso se diferencian. ¿Cuál es el problema? Es el desarrollo social, el desarrollo político, el desarrollo cultural en términos generales, ¿no? Nosotros venimos de países, Guatemala es un país que sufrió dictaduras militares desde la época de la colonia. Es que desde que se implantó la colonia allí, las familias terratenientes han gobernado el país. Son 5 familias las que gobiernan el país entero y las que se comen el 93% del Producto Interno Bruto. Se lo disfrutan 5 familias, 5 clanes familiares, que 3 son de origen español y 2 de origen alemán. Esa es la historia de Guatemala. Es decir, cuando la sociedad evoluciona bajo el yugo de terratenientes y bajo el yugo de la colonia, se desarrollan formas de relación social y formas de gobernanza que están orientadas a proteger los intereses
de los ricos. Ahora te doy la palabra, Marta. Entonces, se gestiona las leyes de esa manera. Guatemala es un país que gestiona las leyes para proteger los intereses, básicamente, de los ricos. Por eso hubo una guerra que duró 36 años. El origen de la guerra fue la tierra. Guatemala generó una ley que decía que todo aquel que no pudiera demostrar que la tierra era suya, era del Estado. Los indígenas, cuando llegó la colonia, no tenían escrituras de la colonia. Cuando les exigieron una escritura de la colonia y no la pudieron demostrar, todas las tierras pasaron a manos de la iglesia, se la dieron a la iglesia católica. Se convirtió la iglesia católica en una entidad terrateniente, pero de la leche, ¿sí? Entonces las leyes, ¿sí?, surgieron para proteger eso. Cuando surge la violencia, las rebeliones en ese sentido, el Estado lo que hace es empezar a crear normas y leyes que van a regular desde el punto de vista coercitivo. La ley tiene dos funciones, coercitivo e informativo. La coerción lo que hace es que te previene y te dice, si haces esto, te va a pasar esto, ¿no? Entonces, en un país como Guatemala, donde las protestas, las rebeliones, etcétera, han sido constantes, pues se ha regulado un poco aquí como lo que sería la ley esta mordaza, famosa aquí en España, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo informativo. La Constitución es un documento que se debería de enseñar en las escuelas, pero no se enseña. Entonces la gente no conoce sus derechos. Sabe que tiene derechos, pero no sabe cuáles y no sabe cómo ejercerlos. Ese es uno de los problemas que hay. Por eso la gente cuando reclama agua y cuando salimos la población a protestar por algo, es como que si le estuviéramos suplicando al gobierno. El gobierno, la gente que está ahí son nuestros empleados porque son nuestros recursos, es nuestro dinero, nuestros impuestos. Pero todos salimos como a suplicarle, a pedirle de favor que nos den, que nos hagan, que no sé qué. Y estos dicen no, entonces nos rebelamos y ¡pum! Nos aplastan. Y si no nos pueden aplastar, pues leyes. Entonces surge la ley impositiva. La ley impositiva es la que regula los privilegios de unos o de otros. Da lo mismo el sistema que sea. ¿Vale? Esa es una respuesta que te puedo dar desde lo poco que conozco del derecho y de Guatemala. Marta, ¿querías preguntar algo? Sí, como estabas comentando, quién tenía el poder en su momento anteriormente, mi duda era si actualmente sigue igual o eso ha cambiado. Y como decías que la ley podía ser impositiva, si actualmente es así o se ha cambiado. Es decir, nos has contado un poco de dónde viene, pero mi duda es si actualmente continúa así o no. Vale. Guatemala es un país que ha evolucionado poco. Dicen los investigadores que Guatemala la administran como que si fuera una gran finca, una finca grande. En Guatemala, en el año 1994, se abolió un artículo de la Constitución que decía que todos los terratenientes en Guatemala podían pagar en especie a los indios que trabajaban en sus fincas. Hasta el año 1994. Y hacía referencia a los indios exclusivamente, no al mestizo, sino al indio. Eso se abolió. Es decir, siguió formando parte del sistema jurídico. ¿Todavía son 5 familias las que gobiernan ahí? Sí, pero ahora se ha aliado al capital transnacional. Ahora el capital ya no tiene patria, ya no tiene bandera, pero las familias que gobiernan al interior del país sí que siguen siendo las mismas. Son las mismas que son todos los miembros de las familias, o son diputados, o son el presidente, o son los jueces, o son de todas las estructuras del Estado. Necesitan las instituciones políticas. Y antes se decía, todos los ricos tenían un hijo en la iglesia y otro hijo en el ejército, porque tenían que tener control de la iglesia y del ejército. Porque son las dos instituciones, las más viejas de la historia. Las dos instituciones políticas más viejas de la historia de la humanidad es el ejército y la iglesia. Porque la iglesia tiene, pues, fíjate, y el ejército ya no digamos, ¿no? Pero sí sigue siendo
un país complejo en ese sentido. A esto súmale la corrupción. Guatemala es un país con una corrupción terrible y desde ahí se gobierna.